Queremos escuchar a Dios, abramos las escrituras. Ahí está todo lo que debemos hacer para llegar al reino de los cielos. Ahí está el camino para la verdad, verdadera felicidad, hermanitos y hermanitas. Aquí está la solución para cada uno de nuestros problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirla, leerla, meditarla, orarla, vivirla y luego transmitirlas a mis demás hermanos. La Biblia es letra viva. Ella nos interroga, ella nos interpela, nos anima, nos acusa, nos enseña y también nos amonesta. A quien medita la Biblia diariamente, su corazón va a arder de amor por Cristo. Abrir la Biblia es comprometerse con Dios. Dios que nos habla todos los días y que solo espera que abramos la Sagrada Escritura para Él hablarnos. Y nosotros decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Vamos a iniciar con una oración. Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón cuando me dispongo a leer tu palabra. Permíteme entender su significado en un nivel más profundo y ayúdame a aplicar sus enseñanzas en mi vida diaria. Que tu sabiduría y guía me acompañen mientras estudio las Escrituras. Amén. Jesús es Dios verdadero, pero también es hombre verdadero. Jesús hoy es la Biblia, es palabra de Dios y es palabra de hombre. En Juan 1:1 nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hebreos 1:1, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de profetas. En estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, quien instituyó el heredero de todo, por quien también hizo todas las cosas del mundo. Es así como la Biblia es Jesús. ¿Qué es la Biblia? Es una palabra griega que significa los libros, biblioteca. Es una colección de 73 libros. La Biblia es un libro que vamos a leer. Es una biblioteca que vamos a estudiar, pero es una persona. Esa persona la vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque esa persona es Jesús. Cuando abramos la Biblia es abrirle los brazos a Jesús. Cuando le leemos es conversar con Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Recordemos, es un libro, más que un libro es una biblioteca, más que una biblioteca es una persona y más que una persona es Jesús. Cuando cojamos las escrituras, hermanos y hermanas, no pensemos que es un libro, que es Jesús a quien vamos a buscar. Recuerdan, cuando leemos, buscamos a Cristo. Cuando meditamos, lo encontramos. Cuando hago oración, lo hago mío, y cuando hago contemplación, Cristo me hace suyo. Lección divina. Desconocer las Escrituras es de conocer al mismo Cristo. Por lo tanto, debemos venerar las Escrituras y darles una gran importancia. Eso nos decía San Jerónimo. El corazón de la Biblia, ¿quién es? Jesús. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Jesús es el que nos invita a hablarle, a que lo busquemos, a que meditemos con Él. Noche y día nos dice, vengan a mí. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros, el Nuevo Testamento por 27 libros, en un total de 73 libros. Jesús, como lo dije, es el corazón de la Biblia, es el centro de la Biblia, es la llave maestra para poder interpretar las sagradas escrituras. La Biblia recibe varios nombres: palabra de Dios, libros inspirados, sagradas escrituras, sagradas letras, libro de la revelación. Ahora bien, partes de la Biblia. La Biblia se le puede llamar, se divide en dos partes: Antiguo Testamento, Antiguo Pacto o Antigua Alianza.
Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza. El Antiguo Testamento, ¿qué alianza? ¿Con quién? Es la alianza que Dios estableció con un solo pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? De Moisés. ¿Pactada con quién? Con las tablas de la ley en el monte Sinaí. Vamos al nuevo pacto, nuevo alianza o nuevo testamento. También hay una alianza. ¿Con quién? Con toda la humanidad. Ya no es con un solo pueblo, no, es con toda la humanidad. Es una alianza católica, universal. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, pactada en el Monte Calvario y sellada con su sangre santa. Entonces, hay impacto, hay con quien se hace pacto, el intermediario de ese pacto y un sello final. El sello final de todas las escrituras es la sangre de Cristo, que es la que nos lleva a la vida eterna. Ahora bien, bloques literarios. El Antiguo Testamento está dividido en libros históricos, proféticos, sapiensales. Históricos 21, proféticos 18, sapiensales 7, a un total de 46 libros. El Nuevo Testamento, libros históricos 5, libros proféticos 1, cartas paulinas 13, cartas católicas 7, cartas a los hebreos 1, para un total de 27 libros. ¿Por qué se les llama libros históricos? Porque describen la historia del pueblo de Israel con toda su cultura y tradición. También nos narra la historia de la creación, la historia del pecado, la historia del diluvio, la Torre de Babel. Se les llama libros sapiensales porque nos enseñan e instruyen a través de poemas, oraciones, súplicas, proverbios, llenos de sabiduría y sensatez. Proféticos porque en ellos hay voces que anuncian la justicia, el pecado y proclaman la esperanza. Jesucristo es la clave para comprender la naturaleza de la Biblia, cuál es su mensaje central, su mensaje teológico. También es la culminación de la revelación. Jesús, como se lo dije anteriormente, es un verdadero Dios verdadero y hombre verdadero. Hoy Jesús está en las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios y es palabra de hombre. Canon bíblico. Existen tres canon. El judío, con 24 libros. Por su distribución, da 39 libros. Canon protestante, 66 libros. Y el canon de nosotros, 73 libros, el católico. Y también el ortodoxo. Iglesia y el canon. Es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos entre las manos son fruto de un discernimiento inspirados por Dios e hizo la Iglesia declarando cuáles libros son canónicos y cuáles no. ¿Por qué corresponde a la Iglesia discernir ese libro? Por dos motivos. Primero, porque la Biblia es palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la misma Iglesia, es la revelación escrita. Y segundo, porque Jesús entregó la autoridad, entregó las llaves de su reino a la Iglesia. Y solo por él, unido a los apóstoles, por mandato de Jesús, tiene ese poder del Espíritu Santo de discernir la verdad. ¿Cuándo se estableció este canon de la Biblia? Existe tres cánones: el de Frigia en el año 360 después de Cristo, el de Hipona en el año 393 después de Cristo y en el de Trento en 1546. ¿Cuáles son los criterios de canosidad, hermanos y hermanas? La Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia de los 70, uso en el culto y uso el culto el de los escritos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos criterios apostólicos, litúrgicos, coherencia, ortodoxia y listas del antiguo canon, del Antiguo Testamento. División de los libros canónicos o no canónicos. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, 39. Deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia cuya inspiración
se dudó en algún momento. Son los 7 que tenemos nosotros demás de nuestros hermanos protestantes. Deuterocanónico significa segundo canon. Libros deuterocanónicos, ¿cuáles son? Libro de Tobías o Tobit, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico o Siracida, Primera y Segunda de Macabeos, algunos fragmentos de Daniel y Esther, y las ediciones griegas. Son los libros apócrifos. Se llaman apócrifos ciertos libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea a veces semejante al de la Biblia. La palabra apócrifo es griega y quiere decir oculto o escondido. En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Enoc, la Didaje del Nuevo, ahí escribí mal, el libro de Jubileos o Pequeño Génesis, y tercera y cuarto de Macabeos. En el Nuevo, el Evangelio de Tomás, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Pedro y también el Apocalipsis de Pedro y el Protoevangelio de Santiago. Recordemos, hermanos y hermanas, que los libros que contiene la Biblia no católica se les llaman libros deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Canon hace referencia a una lista, unas reglas sobre los asuntos de fe, pero también encontramos, como se los dije, fragmentos de Daniel. ¿Cuáles? Capítulo 13 y 14. Esther, ¿cuáles? Capítulo 12, del verso 3 en adelante. Hay muchas Biblias católicas que no vamos a encontrar esto. Entonces, la Iglesia estudia muy bien todos los textos y hace comparaciones con todas las versiones y ven si es original o no, o fue agregado en tiempo después o no. Fue una tarea muy ardua establecer este canon que hoy tenemos. A estos libros deuterocanónicos los hermanos no separados los llaman apócrifos o no inspirados. Hay muchos textos, hermanos y hermanas, que la Iglesia no escogió en el canon, pero nunca los miró mal, siempre los miró bien. Se les desechó porque solo eran una tradición de la Iglesia primitiva. A ver, hay un problema. Cuando nuestros hermanos separados, nosotros queremos demostrarles nuestra doctrina católica, ¿qué es lo primero que dice? ¿Y dónde está en la Biblia? Aquí, hermanos, debemos hacerles una pregunta muy bien. Si vamos a hablar de Biblia, hablemos con Biblia. Pero si la pregunta es histórica, yo no le puedo hablar con Biblia. Es precisamente lo que vamos a aprender en este curso. ¿Qué sucesos fueron históricos y no en la Biblia? ¿Y qué están en la Biblia? Por ejemplo, nos dicen, Cristo no fundó ninguna iglesia. Y nosotros vamos a Mateo 16-18, donde dice que Cristo fundó una iglesia. Ellos se saltan y nos dicen, ¿qué nos dicen? Pero esa iglesia se corrompió en el siglo IV con Constantino. Ya nos están hablando de hechos históricos. Eso es lo que vamos a aprender en este curso. Vamos a ver cuál Biblia utilizó Pablo. Utilizó la Biblia de los 70, conocida como Alejandrina. Porque la Biblia protestante no tiene estos 7 libros deuterocanónicos. Porque Martín Lutero, que fue un monje agustino, sacerdote católico y profesor de universidades católicas, de hecho, hago un paréntesis, Martín Lutero tiene unos poemas muy bonitos sobre la Virgen María. Era un protestante mariano. Bueno, continuemos. Martín Lutero se sale de la Iglesia Católica y proclama la Reforma Protestante y hace una traducción de la Biblia. Cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, utiliza la Biblia en latín para traducirla al alemán. Y solo había una Biblia, que es la Vulgata, traducida por San Jerónimo, la Biblia católica. Y con la ayuda de ¿quién? De San Agustín. Pero esta Biblia que
que hizo Martín Lutero no le duró mucho, porque muchos expertos decían que era una Biblia de mala traducción. Ahora bien, Lutero comete varios errores. Primero, agregó palabras. Luego, los 7 libros deuterocanónicos los quiso quitar, pero al final los puso al final del Antiguo Testamento y les pone que no eran inspirados. ¿Cuáles fueron las razones que Martín Lutero se basó en el concilio de junio o de, perdón, o de Yania en los años 90? Se reunieron para discutir qué libros eran inspirados o no. Esa es la versión obrera. Ellos tienen, desecharon estos 7 libros. ¿Por qué ellos hicieron ese concilio? Los judíos. Ellos vieron que los cristianos se apropiaban mucho de la versión Septuaginta de los 70 de la Biblia en griego. Entonces empezaron a rechazar aquella versión, pero también vieron que los primeros cristianos empezaron a escribir y las personas lo seguían mucho. Entonces, en los años 90 se reunieron estos judíos y quisieron sacar toda esta versión griega. ¿Cuáles son las opciones que ellos colocaron para sacarlos? Primero, que no fueran, que fueran escritos en hebreo o en arameo, no en griego. Antes del año 300 con Esdras, es decir, sacaron todos los libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, hermanos, este concilio trató a Jesús como bastardo y a los discípulos como anatemas. Esto es el canon de 39 libros que eligieron nuestros hermanos protestantes. Ahora bien, ¿qué pasó con el canon de los 70, que es el que tenemos nosotros? Un rey reunió 72 sabios judíos que quedaron en Alejandría, que ya hablaban griego y transcribieron estos textos. Hermanos, ese es el que tenemos nosotros, el canon de Alejandría, no el canon de Palestina, donde trataron a nuestro Señor Jesús como bastardo. Insultaron a nuestro rey y no lo quisieron aceptar. Lastimosamente, ese es el canon que eligieron nuestros hermanos protestantes. Ahora bien, ¿qué pasó? En ese concilio se establece el canon corto, el que les mencionaba, de 39 libros del Antiguo Testamento, que es el que tenemos hoy y no aceptamos nosotros, porque nosotros aceptamos los 46 libros. Esta es la historia del canon bíblico, porque nosotros elegimos el de Alejandría y no el palestino. ¿Qué disposición debo tener yo para leer la Biblia? Debo leerla con fe, con amor, con respeto, con veneración, con espíritu de humildad y con espíritu de oración. ¿Qué hacer durante la lectura de la Sagrada Escritura? ¿En qué orden conviene leer la Escritura? Aquí hay varios órdenes. Yo que ya estoy estudiando teología y ustedes que están estudiando teología, empecemos por el evangelio más complicadito, entre comillas, el teólogo, Juan. Seguimos Mateo en orden hasta Apocalipsis. Apocalipsis aún no. Vamos a los 7 libros sapiensales, terminamos los 7 libros sapiensales, vamos al Antiguo Testamento en orden ya hasta terminar y por último el libro de Apocalipsis. ¿Qué es inspiración? La inspiración es la acción que ejerce el Espíritu Santo en cada uno de los escritores de la Biblia. Ilumina su entendimiento, mueve su voluntad y cuida para que no se equivoque. ¿Qué es la revelación? Es la encarnación de Dios hecho hombre. Es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo se revela? Con palabras y hechos progresivos. ¿Por qué se revela? Por amor. ¿A quién se revela? Al hombre, primero al pueblo de Israel, después a toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo.
Ahora, ¿para qué se revela? Para invitarnos y recibirnos en su compañía, para recuperar lo que perdimos antes del pecado, para lograr nuestra salvación. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos narra la creación, la caída del hombre, la historia del pueblo de Israel, iniciando con Abraham y terminando con los profetas, con la historia de los profetas, la historia de los reyes, pues, toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar a Jesús. Era la preparación del pueblo para la venida del Mesías. ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? Nos narra la historia de Jesús, muerte, pasión, resurrección, nacimiento de la iglesia primitiva. Esto es el mensaje. Después de la resurrección de Jesús inicia la historia de revelación. Ahora vamos a mirar aquí un poco la historia de salvación. Dios crea al hombre, la creación. Dios y el hombre estaban unidos en el amor. La voluntad del Padre era la voluntad del hombre y la voluntad del hombre era la voluntad del Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quería el Padre lo quería el hombre y lo que quería el hombre lo quería Dios. Eran una unidad de amor. Segundo, el pecado. El hombre cae. Dios puso una prueba al hombre. El hombre le falló a Dios y cayó en pecado. Hay una separación entre Dios y el hombre llamado pecado. El hombre separado de Dios. El hombre, al verse sin Dios, porque en su corazón quedó un espacio infinito, quiere llenar ese espacio finito con cosas finitas, como el dinero, los placeres, las filosofías, las religiones, los dioses falsos. El hombre busca en vano su felicidad. ¿Por qué? La felicidad que había perdido en el paraíso. Dios, al ver la miseria del hombre y que el hombre estaba destinado a la condenación eterna, decide darle una oportunidad, le hace una promesa que va a mandar un Salvador. Génesis 3:15. Aquí comienza la historia de salvación. ¿A dónde nos va a llevar? A Cristo. Cristo en la cruz. La etapa 12 de esa historia de salvación. Ahora, ¿qué perdió el hombre? El hombre, Dios antes del pecado le dio tres dones. Dones sobrenaturales, dones preternaturales y los dones naturales. ¿Cuáles son los sobrenaturales? Gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, virtudes infusas. ¿Cuáles son los dones preternaturales? Inmortalidad. El hombre no debía morir. El hombre no debía enfermarse. El hombre tenía una juventud eterna. El hombre nunca se enfermaba. Ciencia infusa. Tenía todos los conocimientos de los cielos y de la tierra. Don de integridad. El hombre tenía dominio de sí mismo, de todas sus pasiones. Y ya las dones naturales, facultades superiores como voluntad, entendimiento, emociones, pasiones y sentimientos. Con el pecado perdimos sobrenaturales y preternaturales. Para eso viene Jesús, para que recuperemos estos dones. ¿Cómo los vamos a recuperar? Con los sacramentos. Con los sacramentos vamos a recuperar tanto los dones sobrenaturales como los dones preternaturales, pero debemos estar dentro de una única iglesia que fundó Cristo. Ahora bien, son 13 etapas que nosotros debemos comprender muy bien para comprender todas las escrituras. Todas nos van a llevar a uno solo, al Salvador. Ya después de que el hombre pecó, el pecado se distribuye por toda la tierra. Dios ve todo esto y decide bajar. Ya no serán un solo pueblo, sino que lo distribuyen por toda la tierra. ¿Qué pasó?
Dios de todas esas tribus vio a alguien muy especial que a pesar de ser eh, politeísta, Dios ve algo en su corazón y decide elegir esa tribu, la tribu de Abraham, el pueblo de Abraham. Dios se le presenta y le hace una promesa, algo que todos los dioses no le daban, tierra y hijos. Parte el hermano Abraham y aquí entran tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob tienen las 12 tribus, que son los que se van a distribuir por toda la tierra prometida. De esas 12 tribus, Dios elige a uno, a José, lo lleva a Egipto, es llevado como esclavo, pero se vuelve príncipe de Egipto. Hay una gran miseria, una hambruna en el pueblo de Israel y deben ir y se encuentran con José. José lleva a su pueblo a Egipto. Muere José, muere el faraón y el pueblo es esclavizado. Dios de nuevo oye el clamor del pueblo y manda un líder a que salve ese pueblo de la esclavitud. Ese líder se llama Moisés. Moisés tiene tres etapas, una preparación, una purificación y la otra cumplimiento de la promesa, de esa misión que tenía. Moisés saca al pueblo, cruzan el Mar Rojo, que eso es pasar de la esclavitud a la libertad, símbolo del bautismo, que más adelante, cuando veamos este libro, lo vamos a examinar muy fácil. Llega a las puertas, a los umbrales de la tierra prometida. Moisés no entra por muchas razones. Josué es el que va a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Con Josué se va a conquistar. Conquista las tierras, se distribuye la tierra en las 12 tribus en toda la tierra prometida. Pero el pueblo sigue fallando. Dios ya manda unos jueces. ¿A qué manda estos jueces? A liberar a su pueblo, a liberar a este pueblo de la esclavitud. Cerca de 200 años permanecieron estos jueces. Ya el pueblo es liberado de nuevo, el pueblo ve que el pueblo pagano tenía reyes, piden un rey. Dios les concede ese rey. Hay tres reyes, Saúl, David y Salomón. Son tres reinos que van a tener sus altibajos, sobre todo al final del tiempo de Salomón. Muere Salomón, el pueblo otra vez entra en la miseria, se distribuyen las 12 tribus, 10 a un lado, 2 a otro lado. El pueblo de nuevo es esclavizado, Dios manda ya los profetas. Aquí vamos a encontrar tres niveles, preexílicos, exílicos y postexílicos. Antes del exilio, Dios les advirtió al pueblo, vuelvan a mí o si no serán esclavos de naciones extranjeras. ¿Qué hicieron? Mataron a los profetas, vinieron naciones extranjeras y esclavizaron el pueblo de Israel. Dentro del exilio, dentro de la esclavitud, Dios les mandó los profetas exílicos. Les dice, vuelvan a Dios y Dios los va a sacar de la esclavitud. Hicieron caso, Dios los sacó y ya mandó los post-exílicos. Después del exilio, también Dios les predicó. Ya viene el mejor tiempo de, del pueblo de Israel, la restauración. La restauración fue el mejor tiempo, mejor periodo de este pueblo. Se reconstruyó la torre, el templo y fue un periodo de mucho paz y armonía. Pero al final falló el pueblo. Viene ya la revolución de los macabeos, que aquí es donde nace el pueblo, el imperio romano. Estamos ya cerca del Mesías. Ya con la revolución de los macabeos llega el Mesías, la promesa cumplida. El Mesías cumple su trabajo, sube a los cielos y envía al Espíritu Santo. En Pentecostés nace la iglesia. Esta iglesia es la que me va a llevar de nuevo a la creación.
recuperando los dones que perdimos, naturales y preternaturales. El Espíritu Santo es el que nos va a conceder todos esos dones mediante ¿qué? Los sacramentos. Es así, hermanos y hermanas, como termina esta introducción a las Sagradas Escrituras. Esta historia de salvación la vamos a ver con mayor amplitud, etapa por etapa. Simplemente les hizo una breve introducción. Ahora, ¿qué pasa? Dios en toda la Biblia nos hace tres preguntas. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4:9. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Es para que cada uno respondamos estas preguntas en nuestro interior. Dios nos pregunta hoy, ¿dónde está? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Tu espíritu está conmigo o estás escondido? ¿Dónde está tu hermano? ¿Lo estás corrigiendo de su pecado? ¿Le estás anunciando la buena nueva? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿En verdad saben que yo soy el Cristo? ¿Que yo soy el Hijo de Dios? ¿Que soy Dios que vino a salvarlos? ¿En verdad sí lo creen? Esto, pregunta, es cada uno de nosotros. Así, hermano, que hemos tomado la introducción a la Sagrada Escritura. Fue algo rápido, pero sabemos que es una introducción. Estos temas los vamos a ver a medida que pase el curso con mayor amplitud, con mayor teológicamente.